El RMS Titanic estuvo cosido por malos presagios y errores cruciales de principio a fin, desde los presentimientos de una tragedia hasta la llave perdida del barco. He aquí 20 fotos misteriosas antes del hundimiento del Titanic. Número 20. Amuleto de buena suerte del barco. Esta es una foto de la gata Jenny a bordo del Titanic. Aparte de los pasajeros que embarcaron en el Titanic, había animales, o mejor dicho, perros mascota, en realidad, y hablaré de ellos más adelante. Jenny estaba entre los pasajeros animales del Titanic, pero no estaba con los invitados. Era una gata de barco, una característica común en los barcos de la época destinada a controlar la población de ratas. Jenny era vista como un amuleto de buena suerte, al igual que la mayoría de los gatos de barco. Al fin y al cabo, mantenían alejadas a las plagas y resultaban simpáticos cuando se paseaban por el barco sin restricciones, como si fueran los dueños de la embarcación. No se sabe si Jenny se hundió con el Titanic. Aunque muchos creen que pereció junto con las demás víctimas humanas de la tragedia, otros creen que Jenny predijo la tragedia del Titanic. Es bastante interesante. Se cree que subió a bordo del Titanic cuando estaba atracado en Belfast y que se instaló en la cocina a principios de abril de 1912, poco antes de que el Titanic emprendiera su viaje final. Jenny tuvo gatitos. Ella y sus crías fueron cuidadas por Joseph Mulholland, un fogonero irlandés. Cuenta la leyenda que Jenny sacó a sus gatitos del barco uno a uno. Cuando el Titanic atracó en Southampton, Mulholland, al ver que la gata decidía trasladar a sus crías, decidió dejar que el Titanic partiera sin él. Afirmó que Jenny debía de haber visto el desastre. Quizás su instinto maternal la salvó a ella y a su camada. Al menos esto es lo que afirman las leyendas. A día de hoy, la verdadera historia de Jenny sigue rodeada de misterio. Número 19. Botes salvavidas a bordo. ¿Sabías que incluso antes de que el Titanic se hundiera, muchos se dieron cuenta de que el número de botes salvavidas no era suficiente? Cuando el Titanic inició su condenado primer viaje en abril de 1912, estaba equipado con solo 20 botes salvavidas, una cifra dramáticamente insuficiente para el número de pasajeros y tripulación a bordo. Quizás fue la ignorancia de este protocolo lo que selló el destino del Titanic. El Titanic estaba equipado con una mezcla de botes salvavidas, 14 botes salvavidas estándar de madera, cada uno con capacidad para 65 personas, 2 cúteres de madera con capacidad para 40 personas cada uno, y 4 botes salvavidas de lona plegables, con capacidad para 47 personas cada uno. En total, estos botes tenían capacidad para unas 1.178 personas, apenas una fracción de la capacidad total del barco. Sin embargo, ni siquiera esta capacidad limitada se utilizó plenamente, ya que los botes salvavidas se lanzaron con un número de pasajeros significativamente inferior al que podían albergar. El destino del Titanic estaba condenado de principio a fin. Inicialmente, el barco fue diseñado para transportar 32 botes salvavidas, que habrían sido suficientes para las personas a bordo si todos los espacios hubieran estado debidamente ocupados. Sin embargo, este número se redujo a 20 para evitar el hacinamiento en las cubiertas. Esta decisión se ajustaba a la normativa vigente en aquel momento, que basaba las necesidades de botes salvavidas en la carga del buque, no en su capacidad de pasajeros. El despliegue de los botes salvavidas fue una operación complicada y prolongada. Fueron necesarios 80 minutos para lanzar los 16 botes salvavidas, con una media de 10 minutos por bote. El primer bote botó con solo 28 personas, a pesar de tener capacidad para 65. Al principio, muchos pasajeros subestimaron la gravedad de su situación y dudaron en abandonar el barco. Y para empeorar las cosas, se cancelaron todos los simulacros de botes salvavidas. Número 18. La maldición de la momia. Esta momia de aspecto espeluznante es conocida como la momia de la mala suerte. Se ha afirmado que causó el hundimiento del RMS Titanic. Este artefacto no es una momia real, sino una tabla de momia de madera pintada o la tapa interior de un ataúd de finales de la dinastía 21 o principios de la 21. Se descubrió en Tebas y ahora se encuentra en el Museo Británico, catalogada como EA 22542. Se dice que la momia representa a una mujer de alto rango que participaba en los rituales musicales del templo. Estaba entre la carga del Titanic en su viaje inaugural y último. Número 17. David Blair y los prismáticos desaparecidos. La falta de prismáticos para los vigías del barco
Se cita a menudo como un factor que contribuyó al desastre. Los informes sugieren que los prismáticos no estaban disponibles porque David Blair, nombrado inicialmente segundo oficial del Titanic, fue reasignado a otro buque pocos días antes de la partida del Titanic. En el apuro de su partida, Blair tomó por error la llave del armario del nido de cuervos, donde supuestamente se guardaban los prismáticos. Esto supuestamente resultó ser un error fatal. Esta reorganización de oficiales, que supuso la reasignación de Blair en abril de 1912, llevó a la degradación de William Murdoch y Charles Littler y a la completa retirada de Blair del mando del barco. Por esta razón, los prismáticos, destinados al puesto de vigía de la cofa, permanecieron inaccesibles durante todo el viaje. Sin embargo, hay variaciones en la historia. Algunos afirman que la taquilla se encontró abierta pero vacía, mientras que otros sugieren que Blair podría haber dejado los prismáticos en su camarote o habérselos llevado ya que eran de su propiedad personal. En cualquier caso, los prismáticos no aparecieron por ninguna parte. La ausencia de los prismáticos se convirtió en un punto de discusión en las investigaciones posteriores al hundimiento. Esto ha alimentado la especulación sobre si la disponibilidad de prismáticos podría haber cambiado el trágico final del viaje. Número 16. Casi colisión en Southampton. Este barco no es el RMS Titanic, sino el New York. Este podría haber sido uno de los factores que lentamente empujaron al Titanic más cerca de su destino condenado. En la mañana del 10 de abril de 1912, cuando el RMS Titanic partía de Southampton para su viaje inaugural, el enorme tamaño del Titanic y la fuerza de sus hélices provocaron una situación inesperada y peligrosa. El RMS Titanic circulaba a 6 nudos cuando pasó junto al New York y el Oceanic, que estaban amarrados. El SS New York fue desalojado accidentalmente de su atraque por el desplazamiento de agua creado por el movimiento del Titanic. Como resultado, el New York comenzó a derivar hacia el Titanic, presentando un riesgo real de colisión. La rápida actuación del capitán Smith, asistido por el piloto George Boyer, y del remolcador Vulcan, evitó con éxito lo que podría haber sido un desastroso comienzo del viaje del Titanic. Este incidente, que retrasó la salida del Titanic, fue visto por algunos como una señal inquietante de lo que estaba por venir. Número 15. Los perros del Titanic. Para los dueños de mascotas es una sensación excelente vivir aventuras con sus queridos amigos peludos. Sin embargo, la primera clase, que llevó a sus perros con ellos en el Titanic, solo se dio cuenta de sus errores al final. Cuando el Titanic embarcó el 10 de abril de 1912, llevaba 12 perros a bordo, todos pertenecientes a pasajeros de primera clase. Este variado grupo incluía razas como una Airedale llamada Kitty, de la que estamos seguros al 100% que era un perro a pesar de su nombre, un picanés llamado Sun Yat-sen y una pomerania llamada Lady, junto con otras razas puras y queridas mascotas de algunos de los pasajeros más ricos del barco. No era barato asegurarse una plaza en el Titanic, especialmente para las mascotas. La vida de estos perros en el Titanic reflejaba el lujo de sus adinerados dueños. Las razas más pequeñas eran mimadas en los camarotes de primera clase, mientras que las razas más grandes se alojaban cómodamente en las bien equipadas perreras de la cubierta delantera. Se les sacaba regularmente a pasear por la cubierta de popa. Un dato curioso: la cubierta de popa es en realidad una cubierta corta y alta del barco, y no tiene nada que ver con la popa real. Debe su nombre al término francés la poupe, que significa popa. Los botones llevaban a menudo a los perros del Titanic a esta sección del barco. Incluso estaba prevista una exposición canina informal para el 15 de abril, un acontecimiento conmovedor que nunca llegaría a producirse debido a que, durante la catástrofe, solo 3 pasajeros caninos, todos ellos de razas pequeñas, lograron sobrevivir. Entre los afortunados supervivientes se encontraban 2 pomeranias y el pequinés Sun Yat-sen, cuyo diminuto tamaño permitió a sus dueños subirlos discretamente a los botes salvavidas. Lamentablemente, los perros más grandes no sobrevivieron a la catástrofe. Número 14. La cancelación de Morgan J.P. Morgan se encuentra entre las personas más destacadas que cancelaron sus billetes y no se presentaron en el viaje inaugural del RMS Titanic. Sin embargo, su cancelación de última hora dio lugar a oscuras teorías. Morgan, destacado financiero y propietario de la compañía mercantil internacional Marine Company,
propietaria de la White Star Line y del Titanic, tenía previsto inicialmente estar en el barco. Sin embargo, justo antes de que el Titanic zarpara, canceló inesperadamente su viaje. Se han sugerido varias explicaciones para este cambio de planes, entre ellas problemas de salud y el deseo de continuar su estancia en Francia, posiblemente para relajarse en un balneario con su amante. Aunque no se vio como algo sospechoso hasta que el Titanic se hundió, Hope Morgan era una figura prominente, y sería de esperar que quisiera socializar con otros en el barco. Así que muchos creen que podría haber sabido sobre el destino del RMS Titanic. Muchos creen que planeó el hundimiento del barco para eliminar a los rivales comerciales que se oponían a sus planes financieros, en particular la creación del sistema de la Reserva Federal. Los defensores de esta opinión sostienen que la eliminación de estas personas clave en el Titanic facilitaría la creación de la Reserva Federal. Otra teoría más especulativa, con aún menos fundamento, vincula a Morgan con la novela de 1898 Futility, de Morgan Robertson, en la que se predecía inquietantemente una catástrofe con un barco insumergible similar al Titanic. Algunos teóricos de la conspiración especulan si esta novela influyó en Morgan para orquestar una catástrofe similar. Si bien es cierto que estas teorías no son más que, teorías, muchos siguen insistiendo en su probabilidad. Número 13. El barco que vio hundirse al Titanic. Este barco es el SS Californian, un buque de vapor de la línea británica Leyland Line. La noche en que se hundió el Titanic, este barco estaba muy cerca del Titanic, y sin embargo, a pesar de su proximidad y de las señales de socorro emitidas por el Titanic, el Californian no hizo nada. Pero aquí está lo que no se discute a menudo. Verán, horas antes de que el Titanic chocara contra el iceberg, el operador de radio del Californian envió un mensaje advirtiendo a los barcos cercanos, incluido el Titanic, de la existencia de campos de hielo más adelante. Este aviso, sin embargo, no llegó al capitán del Titanic porque el operador de radio, Jack Phillips, no lo consideró lo suficientemente urgente como para interrumpir sus comunicaciones. Otro error fatal. En ese momento, Phillips estaba ocupado transmitiendo mensajes de pasajeros, y la advertencia del Californian no empezaba con el prefijo MSG o Master Service. Graham, lo que lo habría convertido en un mensaje que requería un acuse de recibo obligatorio por parte del capitán del Titanic. Y sin embargo, incluso después de que el Titanic chocara con el iceberg y comenzara a hundirse, hubo un momento crítico durante el cual el Californian podría haber desempeñado un papel importante en los esfuerzos de rescate. La tripulación del Californian vio los cohetes de socorro del Titanic, y un carpintero a bordo, James McGregor, incluso afirmó haber visto tanto el barco como los cohetes. Sin embargo, el operador de radio del California ya no estaba de servicio, y el capitán Stanley Lord del Californian no tomó ninguna medida para ayudar al Titanic. Las investigaciones posteriores a la catástrofe concluyeron que el Californian podría haber salvado muchas, si no todas, las vidas perdidas en el Titanic si hubiera respondido a las señales de socorro. El capitán Lord fue muy criticado por su inacción, aunque nunca se presentaron cargos formales contra él o su tripulación. A pesar de ello, el capitán Lord pasó el resto de su vida intentando limpiar su nombre. El Californian tuvo un trágico final 3 años después de la tragedia del Titanic, ya que fue hundido por un submarino alemán durante la Primera Guerra Mundial. Número 12. Los músicos del Titanic. En esta foto son los 8 músicos a bordo del RMS Titanic. Si ha leído sobre la tragedia del Titanic, es probable que se haya topado antes con sus nombres. La orquesta, compuesta por 8 miembros bajo la dirección del director Wallace Henry Hartley, es célebre por su excepcional valor y dedicación a su arte. Cuando el Titanic sucumbió a su destino el 15 de abril de 1912, el director de la orquesta Wallace Hartley, un violinista inglés, era estimado por su talento musical y su liderazgo. Tras el desastre, su cuerpo fue encontrado y enterrado en su ciudad natal, Cole, Lancashire, donde miles de personas asistieron a su funeral. Su violín también se recuperó del naufragio, lo que lo convierte en uno de los hallazgos más valiosos de lo que quedó del barco. John LaHume era un violinista escocés con fama de hábil músico. También formaba parte de la banda Georgie Alexandra Creans, violinista nacida en París. A bordo también estaba Percy Cornelius Taylor, que dominaba el piano y el violonchelo, y por último, John Wesley Woodward, violonchelista.
Se cuenta que estas personas siguieron tocando música relajante para los pasajeros mientras el barco se hundía. Aunque hay informes divergentes en cuanto a la última canción que tocaron, en general se acepta que su música ofreció consuelo en los agitados últimos momentos del barco. Algunos supervivientes recordaban el himno de otoño, mientras que otros creían que la última canción era más cerca, Dios mío, de ti. En sus últimos momentos, abrazaron su pasión hasta dar el último suspiro. Número 11. Título engañoso. Siempre que alguien menciona el RMS Titanic, suele referirse a él como el barco insumergible, pero nunca llegamos a saber cómo obtuvo este apodo que parecía haber enfatizado su fracaso tras su hundimiento. Contrariamente a la creencia popular, el Titanic nunca fue descrito oficialmente como insumergible sin calificativos hasta después de su hundimiento. Antes del desastre, solo 3 publicaciones especializadas describieron el Titanic como prácticamente insumergible, y probablemente una de ellas nunca se publicó. Y sin embargo, es bastante irónico que el Titanic siga recibiendo burlas por la ironía de su apodo y su destino final. Número 10. La insumergible azafata. Ahora, tal vez usted se está preguntando quién es esta mujer. Ella es Violet Jessop, nacida en Argentina en 1887 de inmigrantes irlandeses. Su viaje en el mundo marítimo comenzó como enfermera en el RMS Olympic, el barco gemelo del Titanic. Se ha convertido en un nombre popular en la historia del Titanic por su extraña fe cada vez que trabajaba en una embarcación. El primer encuentro de Jessop con la desgracia marítima se produjo en 1911 a bordo del Olympic, que colisionó con el HMS Hawke. El Olympic sufrió un importante desgarro por debajo de la línea de flotación, pero consiguió regresar cojeando a Inglaterra. A pesar de la colisión, Jessop mantuvo la compostura. Se podría pensar que Jessop dejaría de trabajar en barcos después de una situación de vida o muerte. Pero de algún modo, Jessop aún tuvo el valor de embarcar y trabajar en el RMS Titanic aquella fatídica noche. Jessop, que acababa de terminar sus oraciones, estaba en la cama cuando oyó un sonido inquietante. Al principio pensó que se trataba de un simulacro, y la idea de que el Titanic, supuestamente insumergible, estuviera en peligro le pareció inverosímil. Sin embargo, menos de 3 horas después, Jessop se encontraba en un bote salvavidas, presenciando cómo el majestuoso barco desaparecía bajo el oscuro y helado Atlántico Norte. Pero al igual que hizo en el RMS Olympic, perseveró y sobrevivió. Número 9. El gemelo del Titanic. Esta es una foto del RMS Titanic, o al menos lo que creemos que es el RMS Titanic. Hay una espeluznante conspiración que dice que el Titanic fue intercambiado con su barco gemelo, el Britannic, como parte de una elaborada estafa de seguros o un retorcido plan para evitar un desastre financiero. Una afirmación audaz, ¿verdad? El RMS Britannic era el tercer y mayor buque de la White Star Line, la misma compañía propietaria del Titanic. Construido para ser más grande y supuestamente más seguro, el Britannic zarpó tras el infame incidente del iceberg del Titanic. Sin embargo, los escépticos argumentaban que los dos barcos eran extrañamente similares, lo que hacía que el cambio fuera casi perfecto. Afirmaban que el Britannic, disfrazado de Titanic, fue hundido intencionadamente, lo que permitió a los propietarios cobrar el seguro y mantener sano y salvo el supuestamente insumergible Titanic. Sin embargo, esta teoría no se sostiene por sí sola. El Britannic tuvo un final trágico, pero no a manos de un iceberg. En 1916, durante la Primera Guerra Mundial, el Britannic chocó contra una mina y se hundió en el mar Egeo. Así que la teoría del cambio, por intrigante que sea, pierde algo de fuerza cuando se enfrenta a los hechos históricos. Sin embargo, los entusiastas de la conspiración persisten. Sostienen que el hundimiento del Britannic fue una elaborada tapadera para ocultar la supervivencia del Titanic original. Sin embargo, nunca han aparecido pruebas concretas que validen esta afirmación. Aún así, su oscura naturaleza la convierte en una afirmación persistente entre los teóricos de la conspiración. Número 8. El padre Francis Brown. En 1912, Francis Brown recibió como regalo de su tío, el obispo de Coin, un billete de primera clase para el viaje inicial del Titanic de Southampton a Queenstown, actual Cove, Irlanda. Como ávido fotógrafo aficionado, Brown capturó muchas fotos de valor incalculable a bordo del Titanic.
Sus fotos captaban diversas facetas de la vida en el barco, incluidos sus lujosos interiores, los pasajeros y la tripulación. Entre ellas, se encuentran las únicas fotografías conocidas del capitán Edward John Smith, inspeccionando los botes salvavidas. Estas imágenes, captadas con su cámara Kodak, representan las últimas fotos conocidas de muchos a bordo del barco, incluido el propio buque. Pero su historia es diferente a la del resto de los pasajeros a bordo del Titanic. Conoció a una pareja estadounidense que se ofreció a financiarle el viaje a Nueva York. Sin embargo, tras consultar con su superior jesuita, Brown recibió instrucciones de bajar del barco en Queenstown. A bordo guardaba muchos recuerdos y al final sobrevivió a la tragedia. Número 7. El único superviviente japonés. Conozca a Masabumi Hosono, el único superviviente japonés de aquella fatídica noche de 1912. Hosono nació en Japón en 1870 y trabajó como periodista antes de proseguir sus estudios en Estados Unidos. Fue durante su viaje de regreso a Japón cuando se encontró a bordo del Titanic. Sin embargo, sobrevivió. Pero quizás más tarde en su vida, pensó que la muerte podría haber sido mejor. La supervivencia de Hosono fue objeto de escrutinio en Japón. Las expectativas culturales de la época, que daban gran importancia al sacrificio personal, lo convirtieron en objeto de desaprobación pública. Muchas mujeres murieron, niños también, y sus compatriotas creyeron que era vergonzoso que se pusiera a sí mismo en primer lugar. Hosono regresó a Japón para enfrentarse al juicio de una sociedad que consideraba deshonrosa la supervivencia a costa de los demás. Comprensiblemente, no se supo mucho de Hosono después del incidente. Número 6. La familia Goodwin. Esta foto tiene una historia de fondo increíblemente trágica. Se trata de los Goodwin, una familia de clase trabajadora. Embarcaron en el Titanic con la esperanza de empezar de nuevo y tener un futuro mejor en el nuevo mundo. Frederick, un señalero de 42 años, y su esposa, Augusta, de 43, iban acompañados de sus 6 hijos, Lillian, Charles, William, Jesse, Harold y el bebé Sidney. Cuando el barco chocó contra el iceberg, la familia Goodwin se encontró en medio de la tragedia. Augusta, tratando desesperadamente de mantener unida a su familia, se esforzó por encontrar un bote salvavidas en el que cupieran todos. Sin embargo, las rígidas diferencias de clase de la época jugaron en su contra, y los Goodwin fueron separados. Augusta y los niños acabaron en el bote salvavidas 10, mientras que Frederick se quedó en el barco que se hundía. La desgarradora decisión separó a la familia, literalmente, al enfrentarse a la dura realidad de que nunca volverían a verse. Al final, lo que quedaba de la familia Goodwin luchó por llegar a fin de mes y pereció en la pobreza. Número 5. Astillero Titanic. Número 3. 0904. Estos fueron los números grabados en el casco del Titanic. Parece bastante inocente, solo dígitos combinados para identificar el RMS Titanic. Sin embargo, la historia dice que deletrea algo bastante audaz. Los teóricos de la conspiración sugieren que el número fue elegido intencionadamente para encerrar un significado simbólico más profundo. Si se coloca un espejo junto al casco del barco, se verá que no hay papa. Suena descabellado, ¿no crees? Al parecer, los trabajadores del astillero Harland Wolff de Belfast, mayoritariamente católicos, creían que el número del casco contenía un mensaje blasfemo, posiblemente asignado por protestantes. Esta inquietante idea les llevó a interrumpir el trabajo hasta que se resolviera el problema. Los hechos reales sobre el Titanic, incluidos su diseño, construcción y los detalles de su malogrado viaje inaugural, están bien documentados y siguen siendo objeto de amplia investigación e interés. En mi opinión, esta es la teoría más espeluznante y horrible en torno a la tragedia del Titanic. Solo si se descubre que es cierta, es decir, sin embargo, hasta ahora, realmente no hay pruebas sólidas con respecto a esta teoría. Número 4. La tercera clase del barco. Con el número de películas creadas a partir de la historia del RMS Titanic, es de dominio público que el barco era el epítome del lujo, al menos en sus secciones de primera clase. Los pasajeros de primera clase a bordo del Titanic eran la crème de la sociedad. En un entorno de opulencia, estaban rodeados de las mejores comodidades, camarotes lujosos, cenas gourmet y espacios sociales extravagantes, todo ello adornado con la grandeza propia de la élite.
Con camarotes estratégicamente situados más cerca de los botes salvavidas, tenían una tasa de supervivencia de alrededor del 62%, como destaca el análisis de Sandra L. Taki, de 1999. En marcado contraste, los pasajeros de tercera clase, formados principalmente por inmigrantes que soñaban con una nueva vida en América, experimentaron un viaje muy diferente. Los alojamientos de tercera clase, aunque más cómodos en comparación con otros barcos de la época, eran modestos y funcionales. Los camarotes situados en las partes menos deseables del barco tenían a menudo formas irregulares y estaban sometidos al ruido y las vibraciones de los motores. Las zonas públicas para estos pasajeros eran sencillas, primando la higiene y el mantenimiento sobre el lujo. La segregación no solo afectaba a las comodidades, sino también al acceso a recursos vitales. Las barreras físicas y las puertas que separaban los camarotes de tercera clase del resto del barco dificultaban el acceso de estos pasajeros a los botes salvavidas a tiempo. Cuando se produjo la tragedia, no fue solo un desastre en el mar, fue también una cruda revelación de las desigualdades sociales de la época, las desproporcionadas tasas de supervivencia y las dificultades de los pasajeros de tercera clase para acceder a los botes salvavidas y a la información mostraron la cruda realidad de que el estatus social de cada uno podía ser cuestión de vida o muerte. Número 3. Pruebas de mar del Titanic. Las pruebas de mar son cruciales para el viaje de un barco. Inicialmente programadas para abril de 1912, las pruebas del RMS Titanic se pospusieron al día siguiente debido al mal tiempo. Este apretado calendario significaba que el Titanic tenía un día menos en Southampton para abastecerse adecuadamente para su viaje inaugural. El 2 de abril, un día despejado, el Titanic, con su esquelética tripulación de fogoneros, engrasadores, bomberos y varios oficiales, se embarcó en sus pruebas de mar. Curiosamente, a pesar de la importancia de este acontecimiento, el personal doméstico estuvo ausente. Figuras clave como Thomas Andrews, de Harland & Wolff, y representantes de la Junta de Comercio, entre ellos Mr. Carruthers, estaban a bordo. Su presencia era esencial para certificar la navegabilidad del Titanic. Las pruebas propiamente dichas, que duraron unas 12 horas, se llevaron a cabo con una tripulación limitada y sin la presencia del personal doméstico del buque. Esta condensación de los plazos y la reducida composición de la tripulación significaron que el Titanic fue sometido a pruebas en condiciones atípicas que no eran totalmente representativas de su inminente entorno operativo. A pesar de estas pruebas, se evaluó la maniobrabilidad, velocidad y capacidad de frenado del buque. Pero las pruebas no fueron lo suficientemente exhaustivas para un buque del tamaño y la complejidad del Titanic. Por ejemplo, en la prueba más notable, la parada de choque, en la que el buque se detuvo a toda velocidad, el Titanic tardó unos 850 metros en detenerse por completo, mientras que la velocidad máxima del buque se registró en 20 nudos. Es posible que las capacidades del Titanic quedaran sin explorar debido a la naturaleza breve y superficial de estas pruebas. Al finalizar las pruebas, el Titanic partió rápidamente de Southampton, dejando atrás una importante oportunidad para realizar pruebas más exhaustivas. Este enfoque precipitado, en retrospectiva, parece haber sido un precursor de un conjunto más amplio de descuidos y errores de cálculo que se acumularon trágicamente en la desaparición del buque. Número 2. El fuego del carbón. La historia de la desaparición del Titanic se centra a menudo en la colisión con el iceberg, pero otro elemento podría haber desempeñado un papel importante: un incendio de carbón en una de sus carboneras. Por eso, el RMS Titanic parecía haber dado muchas oportunidades a los mandamases para aplazar su viaje inaugural, banderas rojas, por así decirlo. Antes de que el Titanic se embarcara en su fatídico viaje, había un incendio en la carbonera número 6. Esta era una situación de la que la tripulación era consciente incluso cuando el barco salió de Belfast. Por Southampton, el periodista Zenin Milani, que ha estudiado a fondo el desastre del Titanic, sugiere que este incendio pudo haber debilitado secciones del casco, haciendo que el barco fuera más valioso ante los daños causados por la colisión con el iceberg. Según la investigación de Milani, el intenso calor del incendio podría haber vuelto quebradizo el casco de acero, reduciendo su resistencia de forma significativa. Esta teoría se ve reforzada por las fotos recién descubiertas que muestran marcas oscuras en el casco
cerca del lugar donde el iceberg chocó posteriormente contra el barco. Al parecer, el incendio comenzó unos 10 días antes de que el Titanic zarpara de Europa y continuó ardiendo durante todo el viaje. Se cree que este incendio de larga duración en la carbonera puso en peligro la integridad estructural del buque. Curiosamente, las autoridades de la época de la catástrofe conocían el incendio, pero aparentemente restaron importancia a su influencia en la investigación original sobre el hundimiento del Titanic. Sin embargo, algunos expertos sostienen que la localización del incendio y los daños observados en las fotografías no coinciden, lo que sugiere que el fuego no contribuyó significativamente al hundimiento. Señalan que los incendios en las carboneras no eran inusuales en los barcos de la época y que el fuego fue contenido y extinguido antes de la colisión con el iceberg. Número 1. Embarcando en el Titanic. El embarque en el Titanic fue un momento lleno de emociones contrastadas, de entusiasmo por el nuevo viaje y de conmovedoras despedidas a los seres queridos. Para muchos, fue su último adiós. Un pensamiento escalofriante cuando reflexionamos sobre la tragedia que siguió. Los pasajeros de primera clase, entre los que se encontraban los ricos y la élite, embarcaron en el Titanic con elegantes atuendos. Las mujeres llevaban corsés de encaje, vestidos caros y zapatos de satén, mientras que los hombres vestían smoking o traje y sombrero de copa. Entre los pasajeros de primera clase había figuras prominentes, como millonarios estadounidenses como Benjamin Guggenheim y John Jacob Astor, y miembros de la alta sociedad como Molly Brown. Disfrutaban de alojamientos y servicios de lujo, como suntuosas comidas y camarotes extravagantes. Los pasajeros de tercera clase, por el contrario, solían ser trabajadores o inmigrantes que buscaban una nueva vida en América. Su atuendo era más sencillo. Las mujeres vestían faldas largas y blusas de cuello alto, y los hombres, pantalones y camisas de hierro. El alojamiento de los pasajeros de tercera clase era más espartano, reflejo de su estatus socioeconómico. A pesar de las marcadas diferencias en las condiciones de vida, estos pasajeros compartían una misma esperanza e ilusión por el futuro. Entre ellos había unos 120 pasajeros irlandeses, la mayoría inmigrantes, y un gran número de pasajeros de otras naciones, incluidos escandinavos. Es desgarrador pensar que para muchos de estos pasajeros, la despedida que saludaron al embarcar fue su adiós definitivo. Mientras el Titanic se embarcaba en su malogrado viaje, pocos sabían los pasajeros que sus sueños y aspiraciones pronto se verían envueltos en uno de los desastres marítimos más trágicos de la historia. Gracias por vernos. Hasta la próxima.